Bueno, muy bien. Entonces, nosotros habíamos llegado a este hamiltoniano después de todo ese jaleo, a este de acá, ¿cierto? Y simplemente nosotros quisiéramos primero que todo, digamos, el primer paso es llegar hasta acá, ¿cierto? Yo creo que no alcanzamos a pasar de ahí, ¿sí o no? Eh, lo podemos revisar. Entonces, lo que uno hace es que hace la transformada de Fourier. Voy a borrar esto. Yo se los había, digamos, se los había anunciado ahí como para que ustedes de pronto en su tiempo libre pudieran pegarle una revisadita, ¿sí o no? En el tiempo de ocio. Porque ¿qué más hace uno en el tiempo de ocio si no hacer física? ¿Sí o no? Entonces, aquí en todo lo que yo tengo, yo requiero una representación debido a la invarianza traslacional de esta red que yo tengo acá. mm, de esta red que yo tengo acá. Y yo podría transformar en Fourier de la siguiente forma. Entonces podría escribir la transformada de Fourier para este operador, ¿cierto? Que simplemente queda como delta X, que es la distancia que yo definí entre, entre las masas del oscilador armónico acoplado. Entonces esto por la integral entre menos pi sobre a, que es la zona de Brillouin, y pi sobre a, diferencial de q sobre 2pi, ¿cierto? Muy bien, esto por e a la i q n delta x, ¿cierto? Por a sub q. Entonces nosotros habíamos establecido cuál es la relación entre los operadores etiquetados en el dominio de la posición discreta n y los operadores etiquetados en el dominio de la posición, perdón, del momentum discreto q. ¿Cierto? Entonces teníamos a n daga, esto sería igual a, Ahí no deberían de ser los límites hasta menos pi sobre delta de x. sí, exactamente, lo que pasa es que como yo cambié la notación, entonces me sigo confundiendo. Muy bien, Esteban. Ahora sí está despierto, ¿sí o no? Siempre, profe. Delta X, ¿cierto? Entonces acá sería la integral. Bueno, delta X por la integral entre menos pi sobre delta X y pi sobre delta X. Entonces del dq sobre 2pi por e a la menos i qn, ¿cierto? Por delta X por a sub q daga. Entonces los operadores AN y AN daga crean y destruyen partículas localmente, ¿cierto? Los operadores tienen un carácter de localidad, ¿sí o no? Los operadores A sub Q y A sub Q daga tienen un carácter de localización en el espacio, ¿cierto? Porque están localizados en el momento, o sea, crean una partícula, ¿cierto? Con vector de onda Q que está deslocalizada sobre toda la cadena. Y por lo tanto, una partícula localizada en la cadena se expresa como una superposición de partículas delocalizadas en la cadena, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que es un campo, ¿cierto? ¿Qué es un campo? Un campo es una cantidad, ¿cierto? Que varía con el espacio. Ahora, ¿qué es una partícula? Una partícula básicamente es la superposición de excitaciones de campo. Ustedes van a ver en un curso de teoría de campos, ya sea conmigo, con Oscar o con Pedro Picapiedra, ¿cierto? Entonces, que el campo o la partícula o esta función que corresponde a la partícula, ¿cierto? Como 1 sobre la raíz, 2 raíz de omega sub k, ¿cierto?
la superposición de estas excitaciones de campo, ¿cierto? Entonces acá tengo la suma sobre K, por ejemplo, de A sub K daga por E a la menos I omega sub KT, ¿cierto? Por E a la I K punto R, más A sub K por E a la I omega sub K por E a la menos I K punto R, ¿cierto? Que son las superposiciones. Esta es una superposición de excitaciones de campo, ¿cierto? Porque este A sub Q y A sub Q daga está creando excitaciones de campo que tienen esta forma. Hay un problema en la teoría de campos, ¿cierto? A los que los físicos no le han querido meter el diente. Porque en física, digamos que Fourier es algo un poco más que sagrado. O sea, si no es con Fourier, entonces no se puede. Resulta que cuando yo cuantizo el campo electromagnético, para la cuantización del campo electromagnético hay una cosa importante y es esta. La cuantización del campo electromagnético se da en términos de ondas planas, ¿sí o no? Y por eso, por ejemplo, ustedes pueden leer casi todos los libros de teoría cuántica de campos comienzan con el tema de los infinitos. ¿De dónde vienen los infinitos en teoría cuántica de campos? Una de las razones es la base del campo cuando se hace la superposición. Nosotros estamos superponiendo ondas planas, ¿cierto? Y la onda plana no es normalizable, ¿cierto? La superposición de ondas planas puede que sí, pero no una onda plana. Entonces de acá van a surgir unos infinitos, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la base? Entonces hay una teoría que un amigo y yo estamos considerando, porque no hemos tenido pues la persona adecuada para que nos colabore en este tema, y es con la base wavelet. Una base wavelet es básicamente una base que es como de esta forma, es normalizable, ¿cierto? Y la base wavelet se puede trasladar en el espacio. Ustedes pueden ver que tiene una localización X sub 0 y tiene una dispersión sigma. O sea que esto sería un F, ¿cierto? Acá esto sería F de sigma que multiplica a X menos X sub 0, ¿cierto? O sigma inversa, pues. No quiere ser más formal. Esto es como una base Webel. Una superposición de Webel. La Webel es normalizable. Y una superposición de Webel también es una teoría normalizable. Entonces esto digamos que le daría otro aspecto diferente a la teoría cuántica del campo electromagnético. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces yo puedo hacer acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una sustitución. Voy a decir que P entonces es igual a Q por delta X. ¿Cierto? De acá, entonces diferencial de Q, ¿cierto? Va a ser igual a diferencial de P sobre delta X. ¿Cierto? Ahora, cuando Q es igual a pi sobre delta X, entonces P es igual a pi, ¿cierto? Por lo tanto, estas transformadas de Fourier yo las puedo expresar de la siguiente forma. Con esa sustitución, entonces yo diría A sub n, ¿cierto? Queda igual a la integral entre menos pi y pi de P, ¿cierto? Sobre dp sobre 2pi por E a la IPN, ¿cierto? Por A sub Q, perdón, por A sub P. Y a n daga, entonces sería igual a la integral entre menos pi y pi de dp sobre 2pi por E a la menos IPN por A daga sub P, ¿cierto? Muy bien, entonces nosotros habíamos enunciado unas propiedades importantes con las que debemos de trabajar. Entonces la primera propiedad en este tipo de problemas sería propiedad, ¿cierto?
Sería E a la I Q M. Esto es igual a 2pi por delta de Q, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el conmutador canónico o sea, cuando nosotros cuantizamos el oscilador armónico o cuando nosotros cuantizamos los bosones. Esteban, se me olvidó responder la pregunta. Ahorita que acabemos la respondo, listo. Hágale, profe, tranquilo. Igual, pues, no me entiendes nada. No, cuente, cuente. No, pues que el punto ese no va a estar incluido en el parcial, entonces me la puedes responder cuando quieras, realmente. Ah, sí. Pues simplemente, o sea, el de lo del lunes, simplemente tienen que pasar lo que vimos en clase y ya. ¿Sí me entiende? Entonces, lo mismo que el del viernes pasado. O sea, pero no tienen que hacer ustedes nada. Simplemente les queda ahí para que de pronto pasándolo, digamos que sean conscientes de lo que están haciendo y crear ahí como la situación en la que ustedes en un futuro, digamos, se puedan ver expuestos a la teoría cuántica de sistema abierto, eso es todo. Pero igual yo le puedo hacer el cálculo después, listo. Hágale, profe, muchas gracias. Entonces acá en este conmutador, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sí, ojo. Entonces, pues podemos hacer lo siguiente. Esto sería, entonces, queremos calcular A sub Q por A sub Q prima daga. ¿Cuánto valdría este conmutador? Este conmutador va a ser importante, ¿cierto? De estas transformadas de Fourier, yo puedo decir entonces que A sub Q de acá, ¿cierto? Sería igual a la suma sobre M de A sub M por E a la menos I QM, ¿cierto? Y lo mismo de acá, entonces A sub Q daga sería igual a la suma sobre M de A sub M daga por E a la I QM, ¿cierto? Muy bien. Entonces reemplazamos acá y nos queda la suma, ¿cierto? Sobre M de A sub M por E a la I o a la menos I QM, ¿cierto? Con la suma sobre M' de A sub M' daga por E a la I QM', ¿cierto? Muy bien. Entonces esto queda como la suma sobre M y M' del conmutador entre A sub M y A sub M' daga por E a la menos I Q que multiplica M menos M', ¿cierto? Y nosotros sabemos que esto es simplemente un delta de M', o sea que esto queda como simplemente la suma, ¿cierto? Acá me va a quedar la suma, espérate, un digo que la embarré, me faltó colocar una cosa acá. Esto sería, a ver, esto sería Q', ¿cierto? Entonces sería E a la menos IQM por E a la menos IQ'M', con este delta, esto queda la suma sobre M de E a la menos I Q menos Q', ¿cierto? Por M. Y si utilizo esta propiedad de acá, entonces esto simplemente me va a quedar igual a 2pi por delta de Q menos Q', ¿cierto? Entonces, es una propiedad importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que uno hace? Uno básicamente que simplemente transforma esto, estas expresiones del Hamiltoniano, ¿cierto? Acá las va a transformar. Nosotros podemos comenzar, por ejemplo, por esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo transformamos esto? Entonces, esto lo vamos a transformar como AN daga por AN. O sea que esto sería igual a, bueno, coloquemos la suma de una vez porque ese Hamilton no tiene una suma ahí, ¿cierto? Entonces la suma sobre M de AM daga por AM. Reemplazamos la representación en Fourier, o sea que esto es la suma sobre M. Integral entre menos pi y pi de Q sobre 2pi, ¿cierto? Por E a la menos I Q por M por A sub Q daga por la integral entre menos pi y pi de D sub Q' sobre 2pi
¿cierto? Por E a la I Q' M por A sub Q' daga, ¿cierto? Bueno, muy bien, o sea que esto queda como... Pero no sería en P. Ah, pues, pero como son variables mudas, Adrián, tú puedes cambiar esas variables cuando quieras. ¿Sí me entiendes? Entonces, acá, entonces me quedaría esto como la integral, ¿sí o no? Entre menos pi y pi de dq sobre 2pi, la integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi, sería a sub q daga, a sub q' por la suma sobre, sobre m, ¿cierto? De e a la menos i q menos q' por m. Sabemos que eso da, esto de acá da 2pi delta de q menos q', ¿cierto? Este 2pi se va con este 2pi de acá y esta integral hace que q sea igual a q', ¿sí o no? O sea que esto queda como la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi de a sub q daga por a sub q, ¿cierto? Entonces, así es como queda ese término transformado. Entonces ya esta primera parte del hamiltoniano quedó transformada, ¿cierto? Entonces vamos a seguir transformando cosas, ¿sí o no? ¿No les parece esto muy fabuloso? Vamos pasando del dominio de la posición discreta al dominio del momentum debido a la invarianza traslacional de la red, ¿cierto? Entonces tenemos suma sobre m de a sub m cuadrado. Ese es el otro término ahí. Entonces sería la suma sobre m integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi. Entonces por a sub q, ¿cierto? Por e a la i qm, ¿cierto? Integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi por a sub q', porque es am por am, ¿cierto? Entonces por e a la i q' m, ¿cierto? O sea que esto queda integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi, ¿cierto? Integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi. Y acá queda a sub q y a sub q' por e a la i que multiplica q más q' por m, ¿cierto? Muy bien, entonces, esperen, me faltó acá la suma. Esto es una suma acá sobre m. Aquí esto nos da igual acá a 2pi integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi, ¿cierto? Por delta de q más q', ¿sí o no? Por a sub q por a sub q', ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces se va este 2pi con este 2pi de acá y se va esa integral ahí. Y entonces esto simplemente va a quedar como la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi de a sub q por a sub menos q, ¿cierto? Muy bien. Bueno, aquí estas que siguen, estas son un poquito más malucas porque entonces ya hay parente y qué tales, ¿sí o no? Entonces, a ver, hagamos esta rojita de acá primero. Pues tampoco son malucas del todo, pero pues siempre hay que hacer cositas. A ver acá. No, no sé, esto es como aburridor, pero bueno. Pues, o sea, no aburridor en el sentido de hacer el procedimiento, sino aburridor en el sentido de que de pronto uno equivoca por ahí. Y si ustedes no le ayudan a uno, eso queda espero paila.
Bueno, entonces, suma sobre M de AM menos AM más 1 al cuadrado. O sea que esto queda como la suma sobre M de AM menos AM más 1 por AM menos AM más 1. Acá es cuando uno se da cuenta que esto lo tiene que dar así, ¿cierto? Yo les preguntaba a ustedes el miércoles, ¿cómo sabe uno que lo tiene que dar así? Porque después por allá, cuando usted está simplificando el problema, se da cuenta que para que esto tenga sentido desde el punto de vista de simetría, tiene que dar algo como por el estilo, ¿cierto? Naturalmente, la primera vez que uno hace esto no se da cuenta. Tiene que, con la experiencia, se va dando uno cuenta de cómo es esta vuelta. Entonces, primero, entonces tenemos la suma sobre M de este término de acá, pongamos el término en azul, ¿cierto? Entonces, este término sería integral entre menos pi y pi, ¿cierto? De Q sobre 2pi a sub Q por E a la I QM, ¿cierto? Entonces, menos. Como no están multiplicando, puedo utilizar la misma variable, ¿cierto? Esto sería integral entre menos pi y pi. Este término de acá, ¿cierto? Sería entonces dq sobre 2pi por a sub q por e a la i q que multiplica a m más 1, ¿cierto? Es el primer paréntesis, ahora multiplicado por el segundo paréntesis, por otro paréntesis acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué equivale a este paréntesis de acá? Entonces, el primer término, escribámoslo en verdecito, este man de acá, ¿cierto? Ese término sí en Q'. Esto sería como la integral entre menos pi y pi, ¿cierto? De d sub q sobre 2pi a sub q por e a la i q prima, m, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y acá cambiamos de color, utilizamos entonces el blanco, nos quedamos en color ahí. Menos la integral entre menos pi y pi de d sub q prima, ¿cierto? Sobre 2pi. Entonces, acá, entonces esto quedaría como a sub q prima por e a la i q, ¿cierto? Esto sería q que multiplica a m más 1, ¿cierto? Entonces diría uno, digamos que inocentemente no hay no multiplicar, ¿sí o no? Entonces, pues, la verdad es que sí, pero pues tampoco es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué hacemos nosotros con los colorcitos? Pues con los colorcitos vamos a poder seguir la multiplicación. Comencemos la multiplicación en otra hoja. Entonces multiplicamos azul oscuro por blanco, ¿sí o no? Azul oscuro por blanco. Queda la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi a sub q por e a la i qm, ¿cierto? Blanco, ¿cierto? Entonces azul oscuro por blanco me va a quedar integral entre menos pi y pi de q prima sobre 2pi, ¿cierto? A q prima por e a la i q prima que multiplica a m más 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, eh, no, la embarré. Azul oscuro por blanco no. Azul oscuro por verde primero. O sea, coloquemos primero los positivos. Listo. Entonces, este sería integral entre menos pi y pi de q prima sobre 2pi
AQ prima por E a la IQ prima M, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a colocar los otros positivos, que sería el producto de azul claro por blanco, ¿cierto? Entonces esa sí es otra vuelta. Entonces queda acá como, este también es positivo, más la suma sobre M, ¿cierto? De azul clarito, integral entre menos pi y pi, de Q sobre 2pi, A sub Q por E a la IQ, que multiplica M más 1, ¿cierto? Entonces, este sería este término de acá. Me falta el término en blanquito, ¿cierto? Integral entre menos pi y pi, d sub Q sobre 2pi, por A sub Q por E, menos prima, por I a la Q prima M más 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos con los términos negativos, ¿cierto? Entonces, tenemos dos términos negativos acá. Vamos a tener una suma sobre M y acá hay menos una suma sobre M. Bueno, muy bien, entonces negativos darían azul oscuro con blanquito, ¿cierto? Es eso sí, azul oscuro con blanquito. Entonces esto queda como la integral entre menos pi y pi de Q sobre 2pi a sub Q por E a la IQ, ¿cierto? Por M, por blanquito, integral entre menos pi y pi, diferencial de Q prima. Entonces A sub Q prima por E a la IQ prima M más 1, ¿cierto? Entonces, y ahora tenemos azul clarito con verdecito, ¿cierto? Es azul clarito con verdecito. Entonces el azul clarito viene a ser acá la integral entre menos pi y pi, ¿cierto? D de Q sobre 2pi A sub Q por E a la IQ que multiplica a M más 1 y el verdecito sería de Q prima sobre 2pi A sub Q prima, ¿cierto? Por E a la IQ prima M, ¿cierto? Bueno, entonces, a ver. Bueno, acá tenemos que comenzar a simplificar. Vemos que ahí es donde de pronto esto no es como muy chévere. Pues yo creo que por el momento no tenemos ningún error. Entonces vamos a simplificar. Vea pues, este primer término de acá, cuando lo simplifique, lo voy a escribir en rojito. Listo, entonces repintamos acá este cuadrito de rojito para que nosotros sepamos esas integrales dobles corresponden a qué término. Simplemente nos devolvemos acá y buscamos el color. ¿Sí o no? Bueno, entonces acá entonces esto queda como la suma sobre m de la integral entre menos pi y pi, ¿cierto? De q sobre 2pi, integral entre menos pi y pi. Voy a hacer esto de una vez. Metamos esa suma ahí de una. Esto me va a quedar E a la IQM, E a la IQM prima M. Entonces, como el primer término de ahorita, ¿cierto? Entonces, ese es relativamente sencillo. Integral entre menos pi y pi de Q sobre 2pi. Integral entre menos pi y pi de Q sobre 2pi. Esto queda como AQ prima, ¿cierto? Y la suma sobre M de E. Ese de Q es prima 1, segundo.
Ah, sí, señor. Gracias, Adrián. E a la I que multiplica Q más Q' por M, ¿cierto? Ya vemos que eso es 2pi delta, ¿cierto? Entonces esto va a ser un 2pi delta de Q más Q', ¿cierto? Bueno, entonces el segundo término, entonces va a quedar con lo mismo, pero M más 1, ¿cierto? Entonces de ese segundo término, yo voy a tener lo siguiente. Yo puedo sacar lo que no depende de M por fuera de esa suma, entonces me va a quedar IQ y me va a quedar IQ', ¿sí o no? Breve la vuelta. Entonces vamos a mirar cómo nos queda esto. Entonces, esto nos va a quedar algo como, ¿qué color utilizamos acá? A ver, tenemos aquí el rosadito. Esta cajita en rosadito me va a decir, bueno, busque el color rosadito allá para que no pierda con la integral doble, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá, ¿qué me queda? Me va a quedar más la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi, integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi, a sub q, a sub q', queda aquí i a la q, ¿cierto? Por i a la iq', suma sobre m de e a la i q más q' por m, ¿cierto? Muy bien, entonces ya sabemos cuánto da esa suma también. Da lo mismo que la de arriba. 2pi delta de q más q', ¿cierto? Muy bien, listo. Entonces pasemos acá a la siguiente hoja para las negativas. ¿Sí o no? Ah, bueno, claro que ahí podemos colocar una negativa. Entonces tenemos rojo. Qué cosito que como feo. Me gustan los cuadritos feos. Ahora sí que bien derechito el cuadrito, ¿sí o no? Muy bien. Entonces ahora me voy a ver qué otro color puedo utilizar acá. Yo creo que acá podría utilizar el verdecito, porque por acá no hay nada verdecito en esta línea. Entonces esta es la primera, el primer producto de integrales que va a dar negativo, ¿cierto? Entonces me queda menos la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi. La integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi. ¿Cierto? Entonces, por acá me queda IQM. Acá me va a quedar un IQ''M y me queda un E a la IQ' suelto por ahí, ¿cierto? O sea que esto me queda AQ, me queda AQ', me queda E a la IQ' por M, por la suma sobre M de E a la I que multiplica Q más Q' por M, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y este término de acá, bien sabemos, queda 2pi delta de Q más Q', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, veamos una cosa. Me falta la última integral. Ya vamos a llegar. Me dice Ricky Martin, ¿sí o no? Entonces,
Esta última integral de acá, ¿qué color nos falta? Tenemos rojo, rosado y verde. Esta última integral de acá la podemos hacer en azul oscuro. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces queda como menos la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi, integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi a sub q prima e a la i q prim, e a la q, e a la, a ver, esto no es m acá porque esto queda sin el m. Entonces, suma sobre m de e a la i q más q prima, ¿cierto? Por m. Porque de acá va a quedar este e a la, de acá sale este es un e a la i q por e a la i q m, ¿cierto? Muy bien. Y acá otra vez, entonces este término de acá es 2pi por delta de q más q prima. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, miremos a ver cómo va quedando esto. La primera integral, esta de acá, este 2pi de acá se va con este 2pi de acá, ¿cierto? Queda delta de q más q prima, o sea que queda q prima igual a menos q, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, la primera integral nos queda como la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi a sub q por a sub menos q, ¿cierto? Primera integral. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Vamos con la segunda integral. Esta integral de acá me va a quedar exactamente igual. ¿Por qué? Porque de acá, de este término de acá, funge el hecho que q es igual a menos q'. Y por lo tanto, este producto exponencial es da 1. ¿Cierto? Se cancela este 2pi de acá con este 2pi de acá. Y entonces me va a quedar acá más la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi de a sub q por a sub menos q, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos con las integrales negativas. Pues esta de acá va en azul clarito. Este 2pi de acá se va con este 2pi de acá. Y q' queda igual a menos q. O sea que esta exponencial de acá simplemente va a ser e a la menos i por q, ¿cierto? Entonces queda menos la integral entre menos pi y pi, ¿cierto? De lo siguiente. Entonces queda dq sobre 2pi a sub q por a sub menos q, ¿cierto? Y por acá, entonces me va a quedar e a la menos i por q, ¿sí o no? De la última integral, este 2pi se va con este 2pi, ¿cierto? Se queda e a la i q, y q es igual a menos q', o sea que queda menos la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi a q a menos q, ¿cierto? Por e a la menos iq. ¿Sí o no? Bueno. Vamos a sumar todos estos chismes que hay acá. Listo. Esa última integral sí queda e a la menos iq, no quedaría e a la iq. Exactamente. Es para ver si estaba despierto todavía, hermano. Buena ahí.
Atento. Esteban sí se durmió hace rato, pues. Esteban, ¿todavía está por ahí o qué? Sí, profe. Esto queda como la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi. Acá, entonces esto es 2a sub q. Bueno, no coloquemos eso ahí todavía, simplemente coloquemos, queda a sub q, pero como los dos son iguales, entonces sí queda 2a sub q por a sub menos q, ¿cierto? Y estas otras integrales de acá, la sumo en rosadito, me va a quedar menos la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi a q a menos q por e a la iq más e a la menos iq, ¿cierto? Muy bien, entonces yo sumando todo esto acá, esto simplemente como me debería de dar, esto me debería dar como la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi, que multiplica, o más bien, como este término de acá, chicos, este término de acá es 2 coseno de q, ¿cierto? Y ya comenzamos a ver que la dispersión de esta cadena por lo menos tiene una forma análoga a la dispersión en el caso clásico, ¿cierto? Entonces, ahí uno ya más o menos se va estructurando pues la cosa, ¿cierto? Entonces, esto queda acá como, a ver, esto debería quedar acá como 2 que multiplica a q por a menos q, factor de 1 menos coseno de q, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá ya hemos transformado este término de acá. Nos falta un solo término y habemos hamiltoniano, ¿sí o no? Habemos hamiltoniano en el espacio recíproco. Como yo les dije bien, yo creo que alcanzábamos a llegar hasta esta expresión de acá, ¿cierto? Y ustedes ya van viendo que acá tenemos unos AQ por A menos Q, ¿cierto? Y acá también van viendo que en el primer término, que nos había quedado en el primer término, había quedado un AQ daga por AQ, ¿cierto? O sea que nosotros, digamos, podemos hipotetizar que del último término que vamos a transformar, que es este término de acá, que sería la suma sobre M de AM menos AM más 1 daga por AM menos, perdón, esto es sin daga acá. Esto sí es con daga. Menos AM más 1. Daga, pues de acá va a salir algo así como, ¿cierto? No sé, un A sub Q daga por un A sub Q multiplicado por alguna vaina, pues. Entonces, no es sino hacer el mismo procedimiento que hicimos ahorita, pues ya tenemos operadores dagas ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto queda acá, sí, esto es la suma sobre M, ¿cierto? Acá unos paréntesis. En amarillo coloquemos el primer término, ¿cierto? Que es A sub M, ya que esto simplemente es la integral entre menos pi y pi de D sub Q por A sub Q por E a la IQM, ¿cierto? Muy bien, el segundo término coloquémoslo en rojito, entonces menos la integral entre menos pi y pi de Q sobre 2pi, ¿sí o no? Esto es A sub Q por E a la I Q que multiplica M más 1, ¿cierto? Es otros paréntesis por acá. Por estas, recuerden que van ya, entonces son primadas. Y son dagadas también, primadas y dagadas. Entonces acá cogemos la integral entre menos pi y pi, ¿cierto? De Q sobre 2pi por A sub Q. Bueno, esto es prima y esto es daga, esto es E a la menos I Q prima M, ¿cierto?
Fantástico. Ya acá entonces cojamos esta en... ¿Qué color nos falta ahí? No sea tan bizarrosito, este rosadito, ¿cierto? Entonces nos queda menos la integral entre menos pi y pi de q' sobre 2pi por a sub q' daga por e a la menos i q' m más 1, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a sacar el primer término, los términos positivos otra vez. Entonces, los términos positivos los voy a sacar en blanquito los dos, ¿cierto? Entonces, este término de acá, por este término de acá, coloquémoslo en blanquito de una vez. Listo. Entonces, acá hay que hacer una vaina que esta es una de las cosas importantes de este ejercicio. Esto me lo preguntaba Samuel la clase pasada. Entonces, esto queda como integral de AQ por AQ' daga, ¿cierto? Entonces, esto es integral entre menos pi y pi, ¿cierto? dq sobre 2pi, integral entre menos pi y pi, dq' sobre 2pi, me queda AQ acá y acá me queda AQ' daga, ¿cierto? Y me va a quedar la suma sobre m de e a la iq, a la i que multiplica a m menos m', ¿cierto? Entonces ya acá la cosa cambia, porque acá estas están restándose, ¿cierto? Muy bien. Primer término. Segundo término positivo, ¿cierto? Entonces el primer término positivo, pero de acá, entonces me va a quedar algo como esto. Este término de acá, hagámoslo en azul oscuro. Este término de acá me tiene un i, a ver, de acá sale un e a la iq. Y de acá sale un e a la menos iq prima, pero q y q prima van a ser iguales en este caso. Entonces vamos a ver cómo queda eso. Esto es más integral entre menos pi y pi dq sobre 2pi, integral entre menos pi y pi dq' sobre 2pi, ¿cierto? Me queda entonces AQ daga, ¿cierto? Me queda e a la iq, e a la menos iq' por la suma de e a la i q menos q' por m, ¿cierto? Muy bien, entonces estos dos términos de acá, nosotros ya sabemos que este término de acá es 2pi delta de q menos q', ¿cierto? Y este término de acá es 2pi delta de q menos q'. ¿Sí? Entonces vamos con los términos negativos. Entonces vamos rojo con verde, ¿sí o no? Me va a quedar ahí un e a la iq volando, ¿cierto? Muy bien. Entonces ese rojo con verde lo voy a escribir en amarillo. Entonces me queda menos pi a pi dq sobre 2pi menos pi a pi dq' sobre 2pi a sub q daga. Y entonces aquí que me quedó volando, me quedó un e a la iq volando, ¿cierto? Entonces me queda un e a la iq por la suma sobre m de e a la i que multiplica q menos q' por m, ¿cierto? Entonces si esta vuelta acá, damos que esto es simplemente 2pi delta de q menos q', ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver del producto amarillo rosadito. ¿Qué color me falta en esta integral? Me falta un rojo, ¿cierto? Entonces, pero el producto amarillo rosadito me queda A por AQ' daga
y me queda volando un e a la menos iq prima, ¿cierto? Entonces me queda por acá. Acá me va a quedar menos la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi, integral entre menos pi y pi de q prima sobre 2pi. Me queda aq prima e a la menos iq prima, ¿cierto? Por la suma sobre m de e a la iq menos q prima por m, ¿cierto? Aquí le falta un daga. Me falta un daga, sí señor. Gracias. Entonces, y esto es 2pi delta de q menos q prima, ¿cierto? Entonces, en todos los casos, q es igual a q prima. ¿Sí? Entonces, en la primera integral, entonces me va a quedar lo siguiente. La primera integral que es en blanco es la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi. Queda como aq, como q prima es igual a q, entonces queda aq por aq daga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Segunda integral que también es positiva en azul. Entonces, como q es igual a q prima, o sea que estos términos ya acá dan 1. O sea que entonces esto daría más la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi por a sub q daga, ¿cierto? Muy bien. Vamos entonces con el término en amarillo. Ese iq queda volando ahí, entonces, pero queda como menos la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi a sub q daga, que multiplica a e a la i por q, ¿cierto? Entonces en el otro caso queda por q prima, que sería menos la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi. Eso sería a sub q por a sub q daga por e a la menos iq. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y cuando nosotros ya condensamos todo este chisme de acá, de la misma forma, entonces quedaría como la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi. Esto es 2aq daga. Es el primer término. Y el segundo término que viene de los números negativos. Entonces esto sería la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi aq daga que multiplica a e a la iq más e a la menos iq. Eso es 2 coseno q. O sea que compactamente nosotros podemos escribir esto como integral entre menos pi y pi, diferencial de q sobre 2pi, 2 aq daga que multiplica a 1 menos coseno de q, ¿cierto? Entonces, ya básicamente con esto tenemos transformados todos los términos de este Hamiltoniano, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede. Todo este Hamiltoniano queda transformado, simplemente hay que reemplazar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que reemplazar. Entonces acá está, digamos, el primer término que está en azul oscuro, ¿cierto? Tenemos acá el segundo término que está en amarillo. Tenemos acá el tercer término Una pregunta. que está en amarillo, dime. Y Eh, el den-
Pues el argumento de ese coseno no debería depender también de la distancia de separación entre los átomos. Sí, sí debería depender de la distancia de separación entre los átomos, pero recuerda que originalmente nosotros habíamos hecho esta sustitución, ¿cierto? Entonces después simplemente lo que hacemos, Esteban, es que decimos que Q, el Q con el que nosotros hablamos que sería este P, ¿cierto? Q entonces es Q por delta X. Listo. Ah, ok, profe, sí. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo queda el hamiltoniano? Entonces, hamiltoniano en el dominio de Q. Entonces, este hamiltoniano va a quedar H, ¿cierto? Esto sería H. Nosotros teníamos acá un H barra omega sobre 4 factor D. Entonces, el primer término nos había dado la integral entre menos pi y pi de D sub Q, ¿cierto? Sobre 2pi, que multiplica a sub Q daga por A sub Q, ¿cierto? El segundo término, que era el AN al cuadrado, entonces quedaba, segundo término quedaría integral entre menos pi y pi de D sub Q sobre 2pi de A sub Q por A sub menos Q, ¿cierto? El tercer término quedaba A sub menos Q por 1 menos coseno, ¿cierto? Más integral entre menos pi y pi, ¿sí o no? De D sub Q sobre 2pi A sub Q por A sub menos Q con un 2 acá, ¿cierto? Y acá 1 menos coseno de Q, sí o sí. Y el último término, este blanquito de acá, quedaba más la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi 2aq aq daga que multiplica 1 menos coseno de q, ¿cierto? Entonces el hamiltoniano. Tú no podrías decir, listo, pero si lo que yo quiero es un hamiltoniano de la forma aq daga q y aq menos q, pero por ejemplo acá tengo este término de acá es aq daga, ¿cierto? Pero entonces, digamos que eso no es tanto problema. Nosotros podemos hacer un cambio de variable, ¿cierto? Entonces, sabiendo lo siguiente, ¿sí o no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a acabar, chicos. Entonces, sabemos que A sub Q prima, daga, conmutador, esto es 2pi por delta de Q menos Q prima, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y esto no es otra cosa que A sub Q prima daga menos A sub Q prima daga A sub Q.
¿cierto? Por lo tanto, yo puedo escribir la siguiente expresión. Yo puedo decir que A sub Q por A sub Q prima daga. Bueno, quitemos el prima de una vez porque esto no tiene prima allí, ¿cierto? Entonces, esto es igual a sub Q daga por A sub Q más 2pi por delta, ¿cierto? De 0. ¿Sí o no? O en Q, por ejemplo, igualado a 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por lo tanto, ustedes pueden verificar fácilmente que esta expresión de acá, la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi, 2 veces a sub q por a sub q daga, 1 menos coseno de q, ¿cierto? Entonces, esto es lo siguiente, esto simplemente es la integral entre menos pi y pi de sub q sobre 2pi, 2 a sub q daga, a sub q, más 2pi, este 2pi se va con este 2pi, este de acá se va con este de la integral, o sea que me va a quedar más la integral sobre dq dividido 2pi, ¿cierto? Esto puede ser como si fuera un q acá, pero en q igualado a 0, ¿cierto? Entonces esto es 2aq, bueno, ya no va la q ahí, esto sería un 2 que multiplica a delta de q por 1 menos coseno de q, pero cuando q es 0, esto vale 0, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces queda así, digamos que no tenemos que hacer mucho más para transformar el hamiltoniano. Entonces ahora reemplazamos de nuevo, entonces me queda h igual a h barra omega sobre 4 factor de la integral entre menos pi y pi de d sub q sobre 2pi a sub q daga por a sub q, ¿cierto? Más integral entre menos pi y pi, ¿cierto? De déjenme, yo reviso acá una cosa. A ver. Este signo menos, ¿cierto? Y este es un signo más. Bueno, muy bien. Entonces acá se quedaría como un signo menos. Me queda menos dq sobre 2pi a sub q por a sub menos q, ¿cierto? Más, entonces me va a quedar el término de aq a menos q por 1 menos coseno, ¿cierto? Más la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi a sub q por a sub menos q, 2 veces 1 menos coseno de q, ¿cierto? Y acá me va a quedar ya este término, entonces que acabé de hacer el procedimiento para cambiar a q y a q daga, entonces me va a quedar acá más la integral entre menos pi y pi de dq sobre 2pi de 2 a sub q daga por a sub q, ¿cierto? Y a ver, entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Pero como algo relativamente compacto. A ver, Falta el 1 menos coseno, profe. sí, falta el 1 menos coseno. Entonces acá cierro los corchetes.
¿Qué voy a hacer acá? Saco de una vez, obteniendo. Saco de una vez la integral. Saquemos esa integral de ahí, ¿cierto? Si tenemos todos estos términos, se están integrando. Pues la integral entre menos pi y pi del diferencial de q sobre 2pi. ¿Cierto? Hagan este de acá con este de acá, ¿cierto? Pero si yo multiplico h barra omega sobre 4 por este me va a dar h barra omega sobre 2, ¿cierto? O sea que me quedaría un término de acá. Me van a quedar dos términos. Este primer término de acá me va a quedar h barra omega sobre 4 más h barra omega sobre 2 que multiplica a 1 menos coseno de q, ¿cierto? Esto, factor de a sub q, daga por a sub q, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y me va a quedar otro término por acá, más la integral entre menos pi y pi de sub q sobre 2pi. Me ha quedado un término en verdecito. Un término que no, un término que cuyo autoestado del hamiltoniano no es un autoestado de ese término, ¿cierto? Por lo menos del hamiltoniano de una sola partícula, pues. Entonces esto quedaría como menos h barra omega sobre 4 más h barra omega sobre 2 que multiplica a 1 menos coseno de q por a sub q, a sub menos q, ¿cierto? Y así, entonces finalmente el hamiltoniano me queda como un hamiltoniano con dos términos. Me queda la integral entre menos pi y pi de q sobre 2pi factor de dos términos, ¿cierto? Me queda un término en azul que lo voy a llamar, ese término en azulito, que va a ser un término, digamos, positivo, lo voy a llamar a de q por a sub q daga a sub q, ¿cierto? Este es un término que si solo tenemos este término, el hamiltoniano sería diagonal, ¿cierto? Pero resulta que desgraciadamente tenemos otro término acá. Esta sería la última parte del programa, pero pues no alcanzamos a hacer esto, llegamos hasta acá, ¿cierto? O sea que realmente la pregunta no la alcanzamos a resolver toda, porque había que demostrar que la dispersión es la misma para el caso clásico y para el caso cuántico. Pero ustedes tienen unos 15 días de vacaciones perfectos para que terminen esta vuelta, ¿sí o no? B de Q. Porque ¿qué hace uno en las vacaciones, chicos, si no es calcular, ¿cierto? Por A de menos Q. De acá, entonces nosotros naturalmente sabemos que queda definido el B de Q, queda definido como menos H barra omega sobre 4 más H barra omega medios, factor de 1 menos coseno de Q. Y el A de Q queda definido como H barra omega sobre 4 más H barra omega medios por 1 menos coseno de Q. ¿Sí o Porque allá no? arriba le faltó el h punto c, pues el conjugado hermético. Ah, sí, sí. Falta el hermítico. Ustedes se lo ponen ahí por un ladito, chicos, por favor. Gracias, Teo. Entonces,
Digamos que el último, ¿qué? Aquí el último pedacito que ustedes tendrían que hacer, si quieren lo comentan, si tienen un tiempito de aquí a mañana al mediodía, le pegan ahí una miradita, ¿cierto? Es la transformación de Bogoliubov, ¿cierto? Es una transformación muy conocida en mecánica cuántica de muchos cuerpos, ¿cierto? Y en teoría cuántica de campos. Transformación de Bogoliubov, ¿cierto? Muy conocida esa transformación. Eso es algo que uno también esto lo puede ver en la segunda unidad del oscilador armónico, cuando ustedes ven un oscilador armónico, no sé si lo vieron con el profe Pachón, pues no siempre se alcanza, pero de pronto para en un ejercicio o en un taller. Y es como de la siguiente forma, ¿cierto? Entonces, es como de la siguiente forma, sería transformar los operadores A sub Q de esta forma, sería como U sub Q, ¿cierto? Por B sub Q más V sub Q, ¿cierto? Esto no es un operador, esto es una constante que depende del vector de onda, ¿cierto? Por B de menos Q, DAC, ¿cierto? Entonces, y acá, entonces tendrían ustedes A menos Q, daga, ¿cierto? Sería entonces U sub Q, asterisco, por B de menos Q, ¿cierto? Daga, más V sub Q asterisco, ¿cierto? Por B sub Q. Bueno, entonces esta es la transformación de Bogoliubov. Básicamente que lo que busca esta transformación es que este Hamiltoniano acá quede diagonal, ¿cierto? Eso es todo, ¿sí o no? Entonces, y acá ustedes deben de garantizar que este conmutador A sub Q, A sub Q daga, ¿cierto? Sea igual a el conmutador entre B sub Q y B sub Q daga, ¿cierto? Bueno, primado pues acá, ¿sí o no? Y que esto sea, naturalmente, nosotros ahorita, inicialmente, cuando estamos iniciando la clase de hoy, hicimos ese cálculo de ese conmutador. Está por acá. Entonces es 2pi delta de Q menos Q prima, ¿cierto? Entonces esa álgebra la tiene que satisfacer tanto uno como el otro. Y la restricción que ustedes deben de imponer acá, ustedes pueden demostrar que la magnitud de U sub Q menos la magnitud de V sub Q al cuadrado debe ser igual a 1. Por lo tanto, convencionalmente se escoge como U sub Q igual a coseno hiperbólico de Q y V sub Q se escoge como seno hiperbólico de Q. Esto es muy conocido en superconductividad, aunque en óptica cuántica diría yo que mucho más. Al final, ¿qué les va a dar a ustedes? A ustedes les tiene que dar un Hamiltoniano transformado, ¿cierto? Les va a dar un Hamiltoniano transformado de la forma integral entre menos pi y pi, ¿cierto? Bueno, Q no, perdón, esto sería como coseno hiperbólico de algo que depende de Q. Teta, pues, ¿cierto? Teta de Q, por ejemplo. Y acá, entonces esto les va a quedar integral sobre dq dividido 2pi. Y acá les va a quedar digamos, a barra dq por bq daga, bq, ¿cierto? Más b barra dq por b de q por b de menos q. Ustedes dirían, bueno, pero pues
no dijimos nada. Si no partimos de una forma no diagonal de Hamilton, llegamos a otra forma no diagonal, no, pero ahora estos AQ barra y BQ barra les van a quedar en términos de los senos y los cosenos hiperbólicos y por lo tanto ustedes pueden hallar una relación, ¿cierto? Ustedes pueden hallar una relación acá y decir que la tangente hiperbólica de teta sub Q, ¿cierto? Si es igual a menos A de Q sobre B de Q, esto hace que este B barra de Q sea 0. Y por lo tanto les queda diagonal. Entonces simplemente es encontrar el parámetro de la transformación de Bogolí. Esto es muy chévere. Me placería mucho que alguno de ustedes lo hiciera, pues no lo tiene que hacer para el parcial, ¿cierto? Naturalmente. Porque la semana entrante me escriba, profesor, vea, ya tengo esta vuelta lista, hermano. ¿Sí o no? Entonces, digamos que hasta aquí, chicos, realmente nos trajo el río. Fue un verdadero placer poder compartir con ustedes. La verdad que sí. Y les agradezco mucho por la ayuda que me dieron sin saberlo, ¿cierto? Entonces fue muy placentero poder compartir con ustedes sobre física, mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Guardemos esto. Entonces esto es linear quantized chain. Listo. Bueno, ya les voy a pasar este video y les paso esto. Entonces, hay algunos de ustedes que naturalmente puede que haya una dificultad con el tiempo, ¿cierto? Yo eso lo entiendo. Este es un ejercicio que nosotros deberíamos de poder haber hecho pues cuando yo fui estudiante. Esto era un ejercicio para 5 días y todo el mundo lo hacía, ¿sí o no? Había gente que no lo hacía bien, ¿cierto? Otros lo hacían bien. Digamos que tiempo suficiente, yo creo que sí ha habido. Pero pues hay algunos de ustedes hay algunos de ustedes que realmente se han esforzado mucho, ¿cierto? Se han esforzado mucho y ha sido, digamos que muy placentero poder estar en clase con ustedes. Eso digamos que es una realidad, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una actividad. Voy a hacer una actividad de unos 10 minutos. Les voy a dar la nota a algunos de ustedes, ¿cierto? Entonces, en las asesorías, por ejemplo, Adrián nunca faltó a ninguna asesoría y se ve que Adrián trabaja, ¿sí o no? Yo he visto que Adrián trabaja. Esteban, pues ni decirlo, ¿cierto? Esteban no para de trabajar. Alejandro también. Entonces, vamos a subir las notas de una vez. Santiago en las asesorías nunca me pregunta nada, pero pues yo estimo que Santiago trabaja porque Santiago es una persona que sabe de lo que habla, ¿cierto?